Shalom, amadas. Hoy estudiaremos para este Shabbat la parashá Emor. Dirás, se encuentra en Vaikra 21, 1 al 24, 23. Su haftará correspondiente y Ezequiel 44, del 15 al 31. Y el código real, Mateo 22, 1 al 24, 51. Bendecimos al Eterno porque es bueno y su misericordia nos alcanzó, nos llamó y nos hizo ver la salvación que Él había provisto a través del Masías, en la persona de Jesús enviado por Él. Y nos dio la capacidad y el discernimiento suficiente para poder aceptarlo en nuestros corazones, pedirle perdón y entrar a formar parte de su pueblo escogido, que nosotros, que el pueblo de Israel, de entre todos los pueblos de la tierra. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad Yeshua Masías y de mi rabino, el doctor Dan Abraham y su esposa, la Rabanit Yehudí, sobre ellos sea el Shalom, y de mi esposo, el Rav Kefa Patrón, comenzamos el estudio de esta grabación. Después de hablar el Eterno por boca de Mosé a toda la congregación de los hijos de Israel y a todos los añadidos, para enseñarles que fueran un pueblo Kedoshim, no Kadoshim, Kedoshim, porque Kadosh son los Hashem, el Eterno. Nosotros podemos decir, ponernos a la misma altura que el Eterno, por eso decimos Kedoshim, no Kadoshim. Él es el que los eligió como pueblo y Hashem quiere que reflejen en este mundo su santidad, ¿verdad? Anteriormente ya les había enseñado o establecido lo que es el servicio divino en el Mishkan, en el tabernáculo. También les había hablado de la alimentación, que son las leyes del Kashrut. También les hablo de las leyes de la pureza para los levitas. También las leyes de la pureza sexual. Todo esto ya nos lo ha ido mostrando por todo el Levítico y lo hemos estado estudiando. Lo que pasa es que yo no le he dado porque es un tema alrededor del tabernáculo y, en fin, digo, este año voy a cambiar un poquito, voy a hablar algunos temas de mujeres, etcétera, algunas mujeres adeket. Finalmente, proclama la Torá las condiciones de la santidad en cuanto a la justicia, la moral y social, porque son como un faro que envía rayos del ideal de la santidad sobre toda la extensión de la raza humana. Comienzan con el respeto a los padres, estas leyes que teníamos en Kedoshim. Desde la cuna a la tumba debemos respetar a los padres. Y la observación del Shabbat. Estos dos mandamientos son los factores educativos que forman al hombre en su santidad de la existencia. Al estar estos dos mandamientos unidos, implica que el único límite trazado para la obediencia a los padres es el Shabbat, porque va junto con él. Si tu padre te dijera, tu madre, profana el Shabbat, al hijo, dice el Eterno, no lo escuches. Tú y tu padre me deben honrar,
Por eso no debes oírle, porque anula mis mandamientos, que son para tu padre y para ti. Por lo tanto, honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Pero si te dicen no guardes el Sabbat, ahí no estás debido, porque mayor es tu Padre que está en los cielos, que te da vida para este mundo y te la volverá a dar para cuando partas de esta tierra en la resurrección para el mundo venidero, y te dice el Padre, que es superior a los terrenales, que guardemos, santifiquemos el Sabbat. Otro mandamiento, no volverse a los ídolos, el segundo. Bueno, el tercero. No os alejéis de Dios, incluso ni con vuestro pensamiento. Decía David en el Salmo 16:8, no desvío nunca mi pensamiento de Dios. Y así no se hace un ídolo, porque muchas veces un ídolo no solo es el que vamos allá y lo hemos visto por internet, por la televisión, en las iglesias. Un ídolo lo podemos hacer nosotros mismos, en nuestros pensamientos. Podemos hacer un ídolo con el dinero, siendo más preeminente o poner en primer lugar al dinero y no al creador. Podemos hacer un ídolo con un novio, a las muchachas jóvenes, a los muchachos jóvenes, porque lo amo más que a mi creador. Podemos hacer un ídolo con una madre, con un hijo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos lo han ya sintetizado y lo llevamos a la práctica. Y ya como instintamente, como instinto. Entonces, cuidado incluso con los pensamientos que tienen que estar alineados con la Torá. Y luego, dice también, y la forma de ofrecer sacrificios de buena voluntad y las leyes de cómo debían ingerirlos. Eso referente, estos tres van con el Eterno, los tres primeros de la Parashá Kedoshim. Y luego, sin transición de estos que hemos leído, de las leyes religiosas relacionadas con el culto divino a los reyes, con el culto divino, viene la Torá a las leyes sociales. No existe ninguna contradicción entre estas dos, sino que deben ser una extensión, como la raíz y el árbol. ¿Te has enraizado bien? ¿Honras a tu padre y a tu madre? Los elevas, los bendices, le obedeces, los cuidas, los proteges. Guardas el Shabbat. No tienes ningún ídolo, ni lo veneras, incluso no te has hecho ídolos en tu pensamiento. A continuación vienen los mandamientos sociales para esta vida. Son los mismos. Unos son con el Eterno y otros son con el prójimo. La elevación del hombre hacia Dios implica también la aproximación a la humanidad, porque si no, no tiene sentido. En el que deben nacer los sentimientos de gratitud hacia Dios expresados en una ofrenda que es nuestro deber de la justicia y el amor al prójimo. Todo el capítulo 19 y 20 de Vaikra Levítico son misbot, mandamientos para todo israelita, independientemente de la posición. Dice, habla, el Hijo Eterno habla a los hijos de Israel. No importa la
posición que ocupen. Debemos leerlos a menudo para practicarlos en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad y con nuestro prójimo. Y ya dejamos Parashá Kedoshim, que fue la pasada, y entramos en la Parashá que nos toca esta semana, Emor. La santidad parte de la base de la nación, como hemos explicado, hasta la cima, donde se sitúa el sumo sacerdote. Hashem, a través de su palabra, de su Torá, le impone normas particulares a cada uno de los niveles. Los israelitas, los levitas, los Kohanim y el sumo sacerdote, o Kohen Gadol. La expresión también podríamos explicarlo en el tabernáculo. ¿Quién podía entrar al tabernáculo? Al atrio, todo israelita. A la casa de Hashem puede entrar todo, incluso los extranjeros, que han abrazado su pacto y se unen a su pueblo de Israel, pacto de Yeshua, y se unen al pueblo de Israel, guardan la Torá, los mandamientos, pueden entrar al atrio. En el atrio, todo Israel. Pero luego estaban los levitas, que era un grado más alto, que tocaban las cosas santas o las cortinas, las cosas santas no, las cortinas, las basas, y las llevaban, las trasladaban de campamento en campamento. Y eran los cantores. Cuando, o el otro nivel, los Cohen o los sacerdotes, mientras sacrificaban en el templo los sacrificios que los israelitas traían, ya fueran por pecado, ya fueran por gratitud, ofrenda olá, ofrenda jatá, el otro estatus, los Cohen, los sacerdotes, digamos que lugar santo. Y lugar santísimo, ¿quién? El Cohen Agadol. Podía entrar nada más que una vez al año en Yom Kippur, pero al lugar santo entraba todos los días. Entonces, si Yeshua ya resucitado en el Masías, nos dice en revelación por los escritos de Yohanan 1, 5 y 6. Bueno, vamos a ver el 4 también. Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, Shalom, de parte del que es y que era y que está viniendo, y de parte de las 7 Sefirot que están ante su trono, y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Nesamá. Y nos confirmó el reino de Kohanim para Elohim, su Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ama y nos confirmó el reino de Kohanim para su Elohim y Padre. Y dice que son a las 7 Keilot o congregaciones que están en Asia.
Eso es importante que lo tengamos en mente. Y ahora vamos al 5, 9 y 10. Y dice, y cantarán un cántico nuevo, los redimidos, ¿no? Está hablando de los redimidos, los que ya han entrado con el Masías al milenio, y dirán, digno eres de tomar el rollo y de romper sus sellos. Por eso dicen, perdón, los 4 seres vivientes. Porque fuiste inmolado y con tu alma confirmaste la redención final para Elohim de toda nación, pueblo, raza y lengua. Y los confirmaste como herederos del reino para nuestro Elohim, nuestro Dios, para ser Kohanim. Tenemos un reino, seremos herederos del reino que presidirá el rey Masías y seremos Kohanim para reinar en la tierra. Por eso es que el Masías es Kohen Agadol, según la orden de Melquisedec, y es Melech, Masías. Una pequeñita explicación para que podamos entender lo que somos en promesa. Si retenemos hasta el final el testimonio de su Masías y guardamos los mandamientos que apliquen para cada una de nosotras y los practiquemos, los aprendamos, los estudiemos y los llevemos a la práctica. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la Torá. Bueno, una explicación. Si somos Kohanim en el reino del Masías, pues tiene que haber un santuario, ¿verdad? Un mizcán, un templo, un tabernáculo, como quieras que lo llamemos. Al final es la casa de Hashem, lo que estamos hablando, sea el tiempo que sea. Como ejemplo, cuando el Eterno le mostró a Mosé el tabernáculo, toda la construcción y el nombramiento de los sacerdotes, los levitas, cómo tenían su vestido, cómo tienen que vivir en santidad, qué tienen que practicar, todo, cómo tienen que hacer los rituales, todo eso le fue mostrado a Mosé allá en el monte Sinaí, porque era la extensión del tabernáculo o del Mishkan que vio allá en el séptimo cielo, Mosé. En el macrocosmos hay un tabernáculo que tiene que construirlo y se tiene que reflejar en esta tierra, más pequeño, un tabernáculo aquí abajo en el microcosmos. Entonces, si aquí hay sacerdotes, levitas, Cohen Gadol, allá arriba también tienen que estar estos oficios, estos cargos. De otra forma, el Señor sabrá. Aquí hay israelitas, aquí hay levitas, aquí hay en el tabernáculo había sacerdotes Cohen y estaba el Cohen Gadol. Pues lo mismo arriba, en el tabernáculo, el original,
que tiene que bajar al milenio aquí a la tierra, el Cohen Agadol, ¿quién es? El Masías, desde siempre. Entonces, si el Masías nos dice que nosotros vamos a ser Cohen en el milenio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una mujer puede ser Cohen? El tabernáculo terrenal no, pero en el tabernáculo que presidirá el Cohen Agadol y Melech Amasías en el mundo venidero después de la resurrección, ¿podemos ser Cohen? Yo pienso que sí, porque sabemos que allá, dice el Padre, ni se casan, dijo Yeshua, ni se dan en casamiento después de la resurrección. Por lo tanto, allí sexo no hay. Al no haber sexo, todos podemos llegar a ser Cohen, todos podemos llegar a ser levitas en el tabernáculo milenial. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser redimidos? En este caso también podemos llamarnos israelitas redimidas. Muy bien, oye, entramos a formar parte de la resurrección. Vamos a ver al Masías. ¡Wow! Vamos a ver a los patriarcas, a nuestras matriarcas, a David, a los profetas. Y vamos a ver a todos los redimidos que Hashem tenga bien llevarlos a ese tiempo. Pero aquí abajo se quedaban en el atrio y no hacían otra función. En el atrio, ya está. Ahora, en el tabernáculo milenial, ¿quieres llegar a ser levita? Los cantores, los que... Bueno, pues hay unas leyes, unos mandamientos específicos para los levitas, que son más severos. Cuida cómo vistes, cuida cómo hablas, cuida cómo vives, y tenemos que santificarnos un poco más que un israelita común. Queremos formar parte del ministerio de los Kohanim, de los sacerdotes, pues hay otros mandamientos, otras leyes para los sacerdotes que están en Levítico, que van un poco más alto que los levitas, porque tienen que consagrarse, tienen que santificarse, tienen que vivir una vida, tienen unas leyes que cumplir. Entonces llegaremos. Cohen Gadol no vamos a llegar, porque ahí estarán los Masías de Cohen Gadol, y no va a ser aquí como la tierra, que por la muerte se siguen los hijos de los Cohen Gadol, los próximos Cohen Gadol, sumos sacerdotes. Pero el Masías, como tiene inmortalidad, como nosotros la vamos a tener, no es necesario otro Cohen Gadol. Ahí no podemos aspirar. Pero a Cohen, sacerdotes, sí creo que debemos. Para ello es la parashá de esta semana. ¿Cómo tienen que vivir los Cohen? ¿Qué mandamientos tienen para los sacerdotes? ¿Qué mandamientos tenemos para nosotros? Esto es semejante a la parábola que dijo el Eterno, que había un señor que partió y le dio a uno un talento, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. Un talento para un israelita común, 3 talentos para los levitas, pongo como ejemplo, ¿no? Y 5 talentos
para los Cohen Gadol a trabajarlos. Estas son las leyes que tenéis, estos son los mandamientos. Lo que yo os digo que tenéis que hacer, trabajarlos. Y cuando yo venga, voy a coger, voy a recibir lo que yo os doy, más el trabajo que habéis hecho o lo que habéis producido. Si lo llevamos a este punto del ministerio que estoy hablando, imaginaros, no todos pueden ser Cohen, no todos pueden ser levitas, porque cada uno en su lugar. Entonces comienza nuestra parasha. Y dijo Adonai a Mosé, habla a los Kohanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles. Estaban aquí hablando para los de la tierra, pero esto nos tiene que ser ejemplo, los mandamientos, para si queremos llegar a ser sacerdotes en el templo de nuestro Padre, presidido por el rey Masías, sumo sacerdote. Y diles, por un muerto de su pueblo, el sacerdote no se impurificará. ¿Por qué no se impurificará por un muerto un sacerdote? Porque un sacerdote ministra las cosas sagradas. Y la impureza más grande que hay aquí en la tierra es la impureza de un humano, una persona humana fallecida. Esta impureza, que es la mayor de todas, se contrae por contacto directo o indirecto con un cadáver. ¿Por qué? Porque el cuerpo despojado del alma es una fuente grande de impureza. Hemos dicho la mayor. ¿Por qué está despojado del alma? Por la muerte, ¿no? Por lo tanto, la muerte es el símbolo de la materia, del cuerpo, despojado del alma y del espíritu. ¿Entendemos eso? Ley para los sacerdotes. Fijaros el contraste sorprendente entre esta ley dirigida a los sacerdotes y a las costumbres religiosas de otros pueblos, que llaman precisamente al sacerdote a la cabecera del moribundo o lo introducen dentro de su lugar sagrado, o como en Egipto lo identificando el reino de los sacerdotes con el reino de los muertos. La Torá piensa de una manera diferente. El sacerdote no debe enseñar cómo morir, sino cómo vivir. En el momento en que los hermanos del moribundo se reúnen a su cabecera, el sacerdote permanece alejado, manifestando que la idea sagrada, la visión inmortal, no debe ser llevada hacia la muerte. Porque un sacerdote predica y enseña la vida. Está llamado para llevarnos a la vida. Y como sacerdote que era, no puede ministrar un lugar tan santo como es el Mishkan, que después de hacerlo todo fue santificado y rociado con sangre para purificarlo, porque lo habían tocado los humanos. La ofrenda por pecado, por gratitud que llevaban los israelitas para ser sacrificada, para agradar al Eterno o para perdón de su pecado, tenía que ser perfecta, sin ningún defecto.
El Cohen no puede andar en la impureza de afuera, donde está la muerte, y venir al lugar tan santo, que es el más santo de toda la tierra, a ministrar las cosas santas. Por tanto, apártate de la impureza, apártate del pecado. Es por eso que está Yom Kippur, para limpiar otra vez cada año el Mishkan o el templo, purificación, por si acaso. Incluso, dice, salvo por su pariente muy cercano, como su madre o su padre o su hijo o su hija o su hermano. Pariente más cercano también es su esposa. Es el pariente más cercano porque es un solo cuerpo con ella. También por una hermana suya virgen que vive junto a él, que no se ha sido casada, por ella podrá impurificarse. Pero luego, para entrar en Mishkan, tiene que hacer la purificación. Entrar en el Mizbe, estar el tiempo que marca la Torá, que lo dicen las leyes de sacerdote, pero donde haya una situación que no le compete, como en este caso ese pariente cercano, como padre, madre, esposa, hijo, hija o hermano, los demás no puede el sacerdote entrar al lugar donde está el difunto. Menos tocarlos ya no. Ahora me diréis, pues está la parábola que dice que un Cohen bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y encontraron allá a un hombre tirado en el camino. Y fijaros que dice que era un sacerdote que bajaba, no que iba, sino que venía de ministrar. Ya fuera una fiesta, ya fuera el tiempo que le tocara el ministrar, venía de ministrar y se dirigía ya a su lugar, a su tribu donde vivía. Pero guardando estas leyes de pureza, dice que se apartó por el otro camino. ¿Para qué? Para no impurificarse. Y así el levita, hasta que vino un samaritano y se acercó a él. ¿Por qué? Pues porque el samaritano no era Cohen ni era levita, entonces rápidamente puso de misericordia y fue a ver esa persona que estaba allí tirada. Y le dijo, haced vosotros lo mismo, Yeshua. ¿Por qué? Porque debido a este mandamiento, los Kohanim, y no poder tocar difuntos que no fueran de su familia, o muerto, persona muerta, se guardaban mucho y se abstenían. Pero hay otro mandamiento que dice que si estás solo con una persona allí postrada, tendida, y no sabes si está viva o está muerta, el deber, el mandamiento de Hashem, es acercarte y mirar y ver si tiene vida. Si tiene vida, cógela y llévala, como hizo el samaritano, a un lugar, procura curarle sus heridas, etcétera, etcétera. Si la persona está muerta, entonces ya, si hay alguien al lado, el sacerdote puede proceder a que, digo, yo no puedo tocarla porque me impurifico, a buscar a alguien para que la coja, pues ya está muerta, y en fin, y llevarla a su lugar donde tenga. O si no hay nadie, pues cogerla a él y
y llevarla y enterrarla, en fin. Eso en cuanto hay otra ley para los sacerdotes. Pero ya no puede entrar al templo a ministrar, si lo toca. Vamos a ver. Dice, ahora las leyes en cuanto al sumo sacerdote. Y el que es sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza no ha sido derramado el aceite de la unción, y que ha sido consagrado para vestir las vestiduras del sumo sacerdote, no ha de dejar su cabellera crecer, ni descoserá sus ropas en signo de duelo. Tenía aquí un tema, porque también nos habla por aquí, nos dice para los cohen, para los sacerdotes, no han de hacer calva en su cabeza, ni se rasurarán los bordes de su barba, ni han de hacer sejaduras en su carne. ¿Por qué no han de hacer calva en su cabeza? Porque los sacerdotes, dado que su cabeza ha recibido la unción del aceite sagrado, sería impúdico de su parte querer borrar las huellas donde fue vertida el aceite que lo nombrara como ministro, como cohen. Y para el sumo sacerdote, no, entre sus hermanos sobre su cabeza ha sido derramado el aceite de la unción y que ha sido consagrado para vestir las ropas, las vestimentas de sumo sacerdote, no ha de dejar su cabellera crecer, ni descoserá sus ropas. ¿Por qué? Porque se rompían las ropas y todo eso en señal de duelo. El sumo sacerdote no puede romperse la ropa en señal de duelo. Te tienes que estar ahí. Ni entrará a donde hubiera cuerpo muerto de nadie, ya ni de padre, ni de madre, ni de esposa, ni de hijos. Ni aun por su padre, ni por su madre se ha de impurificar. Eso estamos hablando ya para las leyes para los sumos sacerdotes. Es por eso que Yeshua no se impurificó. Es por eso que Yeshua, que resucitó con su palabra, sin acercarse, venía a un entierro con un niño para ir a su lugar. ¿Y qué hizo? Lo resucitó. Un joven. Al niño, a la niña, mejor dicho, de un principal de Israel, la resucitó y le dijo darle de comer. Y a Lázaro, en la tumba, allá, lo resucitó. 3 resucitaciones, no resurrecciones. No ha resucitado nadie, nada más que Yeshua Masías. Yeshua. Resucitaciones, 3, pero luego murieron otra vez. Por lo tanto, Yeshua tiene poder para resucitar a los que han pecado poco, como al niño, a la niña, mejor dicho, al joven, como al hijo de la viuda de Naín, fue resucitado, y al adulto, que ha pecado más, como a Lázaro, resucitó Yeshua. Por lo tanto, la muerte, por su ministerio, su abodá, su servicio, se aplica al niño, que ha pecado casi nada, al adolescente, que peca un poco más, y al adulto, que tiene más pecados. La muerte de Yeshua resucita a todos los que se acogen a ella y viven una vida en orden. Y con las resucitaciones Yeshua no se impurificó, sí que fue sin pecado. Aunque él no era sacerdote aquí en la tierra, era de la familia de Judá, la familia de los reyes real, donde nació.
él no pertenecía a la familia de Leví. Seguimos, el sumo sacerdote. Ni del santuario saldrá en su duelo. No se podía ni acercar de lejos, por nadie, ni por su padre ni por su madre. No sea que profane el santuario. ¿Por qué? Porque tiene que entrar. El sumo sacerdote no había quien encendiera la menorá en el puesto de él, tenía que ser él. Y si entra a encender la menorá o a quemar el incienso, impurifica el santuario. Porque el aceite de la unción de su Elohim, que es como su corona, está sobre él. Y dice, yo soy Hashem. Esto he ordenado para el Cohen Agadol. Y ha de tomar mujer con su virginidad. Cohen Agadol. La mujer representa igualmente para el marido la fuente de bendición. Eso es por lo que el sumo sacerdote, que debe alcanzar la más alta perfección, no debe casarse con una mujer que hubiera conocido a hombres en su pasado. Se casará con una mujer que sea virgen. Viuda o repudiada, deshonrada o ramera, a las tales mujeres no ha de tomar. No han de ser sus esposas, sino una virgen de entre su pueblo tomará por mujer suya. Repetido otra vez. El sacerdote se tiene que casar con una virgen para que no profane su simiente, su descendencia entre su pueblo, porque yo soy Adonai que le santifico. ¿Por qué? Porque no una viuda. ¿Por qué una virgen? Porque está pura. Porque no ha tenido relaciones con otro hombre. Tiene que ser de una familia, tenía que ser elegida dentro de la familia levítica, donde se practicaba la santidad. No podía haber tenido otro marido. ¿Por qué? Porque el marido podría haber influenciado en su mente pensamientos, deseos. Entonces era una muchacha virgen de sentimientos, virgen de pensamientos, pureza mental, no maldad. Estaba apta para formar, apta para atraer puramente a un próximo Cohen Agadol y apta y capacitada desde la pureza para formar al nuevo Cohen Agadol. Luego ya está el tema de ningún hombre, en el 18 del capítulo 21, ningún hombre en quien hubiere defecto se ha de llegar a mi altar, ni el hombre ciego, o cojo, o mutilado, o de algún miembro desproporcionado. Vamos a leer primero el 16. Dice, asimismo habló Adonai a Mosé diciendo, habla a Aarón y dile, cualquier hombre de tu descendencia en todas las generaciones que tuviere algún defecto, no se ha de llegar para presentar el pan de su Dios. Porque ningún hombre en quien hubiere defecto se ha de llegar a mi altar, ni el hombre ciego, cojo, mutilado o de algún miembro desproporcionado, ni hombre que tuviera rotura de pie o rotura de mano, ni jorobado,
ni flacucho defectuoso en su ojo, o que tenga sarna o herpes o daño de testículos. Ningún hombre, pues, de la estirpe de Aarón, el sacerdote, que tuviere defecto, se llegará para presentar las ofrendas ígneas de Adonai. Si tiene defecto, no se llegará a presentar el pan de su Dios. Pero no obstante, comerá del pan de su Dios, así de las cosas más santas como de las santas. Solo que no ha de entrar en donde está el velo, ni se llegará al altar, por lo que hay defecto en él. No sea que profane mis cosas santas, porque yo soy Adonai, que los santifico. A los hijos de Aarón, los Coanín, no pueden entrar al templo, al Mishkan, al tabernáculo, con ningún defecto corporal. Porque todo lo que hay en el Mishkan debe ser apartado, debe ser santificado, tiene que estar consagrado. ¿Qué le pasó al primer sacrificio, la primera ofrenda, mejor dicho? ¿Qué llevó Abel? Un cordero. ¿Qué llevó Caín, su hermano? Una ofrenda de harina. Abel era ganadero y llevó un cordero. Caín era agricultor y llevó una ofrenda de harina de su trabajo, los dos. ¿Qué es la diferencia? Que uno eligió de lo que tenía lo mejor, lo puro, lo mejor que tenía, lo excelente, y lo llevó ante el altar, esa ofrenda, y fue aceptada. Porque Jasén no vio ni en su pensamiento, ni en sus hechos, vio acción incorrecta. Porque no solo que ofreció a Jasén, sino que con su pensamiento, incluso con la motivación de su corazón, quiso ofrecerle a Jasén lo mejor. Caín ofreció también una ofrenda, pero en su pensamiento, antes de ofrecerla, dijo, pues yo le voy a ofrecer esta. Pues yo tengo aquí la mejor y tengo aquí buena harina y un poco peor harina, pues esta vale para Jasén. Si tu pensamiento y la motivación del corazón de Caín no fue agradable a Dios. No podemos estar sirviendo a Jasén y estando pensando en el negocio que vamos a hacer mañana, por ejemplo, en Shabbat. ¿Por qué se nos dice en Shabbat que no debemos estar hablando de negocios, ni de dinero, ni de nada, sino que estamos haciendo una ofrenda a Jasén, incluso con nuestro pensamiento? Por eso es tan importante. Por lo tanto, porque estamos ante el Santo de los Santos, y los Coaní tienen que estar en el lugar más santo, los animales tienen que ser santos puros, las personas tienen que santificarse y apartarse del pecado y vestirse con las ropas diferentes, que son ropas de santidad, el lino fino. Pero eso sí, por eso Yeshua se apartó del pecado. Por eso Yeshua pudo agradar al Padre. Por eso el Cohen Agadol del tabernáculo celestial tuvo que bajar a la tierra, porque en el tabernáculo terrenal
Los Kohanim y el Kohen Gadol sacrificaban por el pecado, entre otros sacrificios, del israelita del pueblo, pero no podían hacer un sacrificio por los pecados intencionales, o sea, pecados hatá, hechos con alevosía. Y eso lo entendió David muy bien cuando pecó contra Absalón, dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo haría. Yo quisiera tener un sacrificio y llevarlo al altar, llevar el mejor cordero, el mejor toro, lo más grande, lo más hermoso, lo más perfecto, y no uno, los que sean, como rey tenía. Pero él dice, no quiere sacrificio por estos dos pecados que he cometido, de asesinato y adulterio, sino yo lo haría. Pues por esos sacrificios, el Kohen Gadol, que estaba en el tabernáculo celestial, bajó en la forma de persona de Yeshua Mashiach y vino a morir por esos pecados que no tienen perdón en el sistema sacrificial del tabernáculo o del Mishkan. Y ya, es por eso que una vez que murió, esos pecados fueron perdonados. Y nadie puede decir, yo no puedo entrar al lugar santísimo porque rompió el velo. Puedes entrar al tabernáculo celestial por los méritos y la muerte de Yeshua Mashiach. Preparémonos para recibir los dones, los talentos que cada una se proponga en esta tierra. Para ello debe consagrarse y esforzarse. Quiere servir a Hashem, quiere servir al Mashiach en los atrios. Ahí detrás, al entrar al templo del Mashiach, allá al Sion, al entrar y quedarte allí, no te quieres esforzar aquí, pues ya está. ¿Quieres que el Mashiach te diga, ven, bendito de mi Padre, y recibe un talento, y recibe un oficio, y recibe un cargo que yo te voy a dar? Se levita en mi tabernáculo, trabaja para esa función. Las leyes las tienes en Levítico, todas. Dedícate a observarlas. Primero a estudiarlas. ¿Quieres llegar a ser Cohen en el templo del Mashiach? Estudia en Levítico las leyes para los Cohen. Esfuérzate para vivir una vida diferente en este mundo. ¿Por qué? Porque Él va a ver que te has esforzado aquí para alcanzar lo que Él tiene allí. Y te lo dará. Pero si no queremos esforzarnos y queremos vivir, queremos ser salvos como por gracia y ya está, pues seremos salvos como por gracia y entraremos. Pero si quieres servir a Hashem en el reino milenial, a las órdenes de su Mashiach, dedícate a consagrarte, dedícate a vivir una vida diferente, dedicémonos a servir, a formarnos, a purificarnos, a irnos vistiendo de inmortalidad poco a poco, quitando lo malo, el pecado y poniendo la santidad. Y para terminar nos vamos a Levítico 23. Otra forma de vestirse de santidad son las fiestas de Hashem.
Y dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, todos israelitas ahora, en cuanto a los días fijos consagrados al Eterno, Adonai, los cuales habéis de proclamar como santas convocaciones, estas serán los días fijos, consagrados para mí. Aquí la Torá antes ha hablado todo Levítico, pues se propone expresar las leyes de la santificación relacionadas con las personas y las cosas santas, como hemos comentado. Al rodear al santuario con el grado de supremo de santidad, indica las vías por medio de las cuales se puede aplicar los criterios de santidad en la dimensión del espacio. Aquí, en este momento, la Torá abre el capítulo relacionado con la santificación del tiempo, de la dimensión del tiempo. ¿Y son qué? Convocaciones santas. Entonces el Sabbat es santo. Y si el Sabbat es santo y entramos en la santidad del Sabbat, seremos santificados. ¿Por qué? Por guardar el mandamiento del Sabbat. 6 días será permitido trabajar, más en el día 7º de cada semana habrá un reposo absoluto. Convocación santa, ningún trabajo haréis. Descanso consagrado a Adonai será en todas vuestras moradas. Es como si el Eterno dijera, ¿estáis 6 días trabajando? Esforzándoos, buscándoos vuestro sustento, vuestro vestido, vuestro cobijo, vuestro hogar. Pero yo quiero que un día vuestra alma, vuestra neshama, vuestro cuerpo se relaje. Esté carente de todos esos 6 días, sea diferente. Un día relajado, un día alegre, un día que estéis gozosos todos juntos, vuestra familia, donde la comida, la alegría, el buen disfrute, el estudio de la Torá esté y se cree una armonía cada semana. Y vamos adquiriendo ese descanso, ese día consagrado, ese día santificado, nos traerá santificación, nos traerá renuevo, nos traerá nueva fuerza, nueva fortaleza. Lo mismo con los días que son las convocaciones santas, las convocaciones sagradas de Jasén. Y aquí están todas. El mes primero, a los 14 días del mes, a la que llega la tarde, es la pesa, consagrada, apartada, día apartado, festividad. Lo mismo con Shavuot, que ya viene, próxima fiesta que tenemos ahora, que está aquí puesta, el Levítico 23, es Shavuot. Y ya hemos pasado la mitad del camino del Sinaí de Pesaj al Sinaí. Ya hemos pasado la mitad, por lo tanto, vamos camino a la santidad. Vamos camino a recibir nuevamente la Torá. Vamos camino de recibir lo más hermoso que tiene el pueblo de Israel, la herencia más grande que no tiene ninguna nación. Nuestros hermanos tienen petróleo, mucho petróleo hay para allá, pero no tienen Torá. La Torá se la dio Jasén a los hijos, a la descendencia de Israel.
Y nosotros tenemos el bien más preciado y más precioso que hay en este mundo, que si lo estudiamos, lo meditamos y practicamos lo que estudiamos, nos lleva, nos hace vivir en este mundo mejor, más alegre, más gozosos, con salón, y nos introducirá al mundo por venir. Primero al milenio, por supuesto. Así que aquí ya están las fiestas, pero preparémonos para recibir nuevamente la Torá, que trae refrigerio a nuestra alma, que trae promesa de entrada a Olam Jabá, donde estaremos viendo al Masías y finalmente veremos al puro ser que existe desde la eternidad, que nadie ha visto ni puede ver con este cuerpo humano, pero lo veremos si amamos la Torá, llevando a cabo sus mandamientos, porque cada mandamiento tiene su promesa, tiene su recompensa. Salón, salón, amadas, que el Eterno os bendiga una semana más, que su amor, su cuidado, su sinjá, su gozo, esté con todas vosotras y os dé nuevas fuerzas para seguir el arduo trabajo que cada mujer tiene en este mundo, que es proteger a los suyos, proteger su casa, porque ella es la dueña de la casa, guiar a sus hijos en la responsabilidad y en la comunión con el Eterno y con su palabra. Pues en Yeshua. Amén.